Vamos el doctor Arnoldo Kraus, que es parte del Seminario Permanente de Bioética, va a hablar sobre enfermedad y creatividad. Después, la doctora Enriqueta Baridó, médico adscrita al Servicio de Gastrocirugía del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, y médico tratante de Mónica, va a hablar un poquito. Luego presentaremos un video que nos compartió la maestra Mónica Baptista, restauradora de arte, que nos va a compartir un poco del trabajo que ha hecho durante estos años, y estará en la mesa de discusión brindándonos su testimonio. Entonces, pues pasamos con el doctor Arnoldo Kraus. Bueno, gracias, Julieta. Hoy tenemos una sesión especial, qué bueno que es una sesión especial y qué bueno que está prácticamente lleno el auditorio, y es un poco especial porque quien presentará la sesión y quien hablará más la sesión, como luego lo va a comentar Enriqueta Baridó, es Mónica Baptista, que no es médica, que no siempre somos médicos los que estamos acá, y hablará un poco de su experiencia en la vida a partir de un tumor que ha padecido, y no sé si tenga que ver o no tenga que ver, Mónica dirá después de lo que yo opinaré ahora, que es algo muy breve, 5 minutos, en cuanto a si existe o no existe un vínculo entre estar enfermo y creación, entre estar enfermo y padecer alguna enfermedad y la capacidad de crear, la capacidad de hacer algo con esa enfermedad o con eso que yo llamo el lenguaje de la enfermedad, crear pintura o crear escultura, que es lo que hace Mónica, o poesía o literatura o cine, en fin, ver la vida a través de la enfermedad, esa es mi idea. A mí algunos artistas me han dicho que no están de acuerdo conmigo, otros sí me han dicho que sí. Yo creo que imprime una huella importante, imprime una manera de ver el correr de la vida, una manera diferente, se atesora diferente el tiempo. Uno habla a través del ser resiliente, los enfermos en general son personas resilientes, es decir, muchos logran hacer de algo malo algo bueno, y eso por supuesto imprime una huella o imprime una nota en las creaciones posteriores cuando uno enferma, ya sea que enferme poco o ya sea que pase por su cabeza la posibilidad de morir, es decir, toda esta serie de elementos hacen que el que es artista, que no es diferente de los que no somos artistas, quizás tenga que ver su creación, su creatividad, repito, literatura, poesía, danza o pintura, a través de otros ojos, a través de otra mirada, a través de lo que yo llamo el lenguaje de la enfermedad. El lenguaje de la enfermedad, por supuesto, es algo infinito. Quienes vemos médicos y escuchamos a los enfermos, nos damos cuenta de la cortedad del lenguaje, desde el punto de vista que hay muchas personas que no pueden expresar bien lo que sienten, porque no existe un lenguaje adecuado para darle nombre o darle sentido a lo que están viviendo, a los miedos que tienen, a lo que le dice su cuerpo. Como definía un famoso cirujano francés, Lerich, la salud del cuerpo, él hablaba que la salud del cuerpo es el silencio del cuerpo. Cuando se acaba el silencio, emerge en ese momento un lenguaje que se puede ver de muchas formas. Una es con la transparencia que están viendo ahí, que es un pintor americano del siglo pasado, Norman Rockwell, que es una transparencia maravillosa, como lo están ustedes viendo. Si ven la cara del doctor, es una cara absoluta de seriedad, que está auscultando a la muñeca de la niña. O sea, la niña fue a consulta y llevará a su muñeca. Esto se me hace un homenaje a lo que es la relación médico-paciente y a lo que podría ser el lenguaje de un médico que está escuchando el corazón de la niña. Es una obra que se crea a partir de un pedimento, porque es real la historia, de una niña que estaba muy preocupada por la salud de su muñeca. O sea, es real, es una historia bella y real, que la muñeca le pidió a su mamá que llevase a su pediatra, el pediatra es el que está en la pintura de este pintor Rockwell, porque la niña pensaba que estaba enferma su muñeca y lo llevó a consulta. Otra forma es, me dan la transparencia que sigue, es este cuadro que seguramente ustedes conocen todos, de Klimt, que se llama Muerte y Vida, y ustedes pueden ver cómo la muerte está observando lo que sucede con la muerte y con la vida. Los que hayan leído, porque yo digo que hay que leer los cuadros, este cuadro de Klimt que se llama Muerte y Vida ganó muchísimos premios después del movimiento secesionista, y sin pensar que los artistas tienen
acercamientos diferentes a la vida. Realmente, si ustedes ven la vida de Klimt, lo terrible que fue la vida de Klimt, muy difícil que fue la vida de Klimt, incluso su rostro, es un rostro caray, un rostro no, pues que denota cierta locura, que denota cierto dolor, que denota ciertas pérdidas, pues podemos pensar que toda la vida de esta persona, que fue muy atribulada y muy penosa, le permitió generar una serie de creaciones muy importantes. Hay una serie de textos muy importantes sobre si sí o no el arte y la enfermedad se vinculan uno con otro una vez que se declara una enfermedad en el enfermo. Y desde ese punto de vista, y con esto concluyo, la sesión con Mónica nos dará una visión diferente de cómo se puede ver la vida, la salud, la muerte a través de una enfermedad que está ahí y que seguramente ha modificado o imprimido ciertos cambios en la perspectiva de ver la vida de Mónica. Entonces ahora pasamos, Julieta, ¿dónde andas? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Aquí está tu nombre. Doctora Enriqueta. Julieta. Julieta. Bueno, pues yo creo que esta es una sesión muy particular. Mónica es una de las mejores restauradoras de arte, de hecho la mejor, que tiene el país, es la más prestigiada. En particular, su restauración se dedica a la obra pictórica que tiene México. Estudió restauración en Bélgica y regresó y trabajó durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde realizó diferentes trabajos de restauración destacados, como los proyectos realizados en el Museo Regional de Guadalajara y en los retablos de la iglesia de San Juan Chamula, en Chiapas. En la actualidad dirige el taller Restauro y Conservación, que se ha destacado por la restauración de obras pictóricas de diversas iglesias, de las que destaca la Catedral Metropolitana, sobre todo el retablo de Pentecostés, si me equivoco me dices, los murales del antiguo Palacio de la Inquisición. Restauró recientemente el Holocausto, que es un mural que Manuel Rodríguez Lozano pintó en la casa de los Condes de Miravalle, que está en Isabela Católica 30 y que los invito a ir. Y su estrella, como ella misma lo llama, es la restauración de la casa donde vive, que está en Seminario 12 y que está a un lado de la catedral, y que ella, que es una casa del siglo XVII, que la considera su legado a la Ciudad de México. Realmente ha sido espectacular esto. Tengo el privilegio de conocerla a ella y a su familia desde hace varios años. A Mónica hace un par de años la conocí enferma, en una situación de urgencia quirúrgica secundaria a un cáncer avanzado de colon. Inesperadamente la vida de Mónica cambió 180 grados, sin síntomas previos, sin molestia alguna y gozando de una vida plena, feliz. Se vio enfrentada a una enfermedad grave con un pronóstico sombrío. Desde mi primer contacto con ella me llamó la atención su estructura emocional. Llegó con dolor abdominal muy intenso, pero aún así con ese dolor su actitud era tranquila y confiada. Cuando le informé de las posibilidades diagnósticas, de la necesidad de intervención quirúrgica, del tipo de cirugía que se requería, de la necesidad de una colostomía, seguía manifestando una gran tranquilidad. Yo la veía asombrada, dolorida, devastada. Todavía no podía comprender ella ni su familia cómo en menos de 12 horas su cuerpo estaba manifestando una enfermedad con la que llevaba viviendo ya algunos meses sin aviso alguno. Ahí empezó una nueva historia. Querida entrañablemente por su esposo, sus hijos, su familia y amigos, ha recibido la mejor atención oncológica posible. Se le resecaron metástasis hepáticas y pulmonares, se restableció el tránsito intestinal, se le dio quimioterapia, la quimioterapia más eficaz, y cuando fue necesario se le administró quimioterapia de ensayos clínicos. De cada uno de estos eventos se recuperaba y se motivaba a seguir adelante, pero el efecto de las últimas quimioterapias fue devastador. Para ella la dejaba sin energía por semanas, se encerraba en su recámara y no quería o podía siquiera
interactuar con su familia. Sus interacciones sociales se perdieron prácticamente, su calidad de vida se deterioró. Decidió dejar la quimioterapia, no volverla a recibir, causando una gran zozobra en sus médicos, pero en particular a su familia. No entendían cómo, si iba conteniendo el cáncer, ella decidía interrumpir el tratamiento. Tomó la decisión y ha vivido con ella a pesar del consejo de médicos, de la preocupación y miedo de su familia, en ocasiones manifestada como enojo y reclamo. Ha vivido el último año con una energía y un anhelo de vivir asombroso. Ha regresado a su taller de restauración, ha disfrutado a su familia y quizá lo más importante es que se ha dado el permiso de recuperar el disfrute de su vida. Camina kilómetros diariamente, viaja con frecuencia a Puerto Escondido, donde se encuentra con el mar. No solamente lo contempla, se sumerge en él, flota en él con una gran alegría. El manejo de la información a los enfermos ha ido evolucionando desde el ocultamiento del diagnóstico favorecido por los familiares, lo cual nos traía una gran desconfianza de los pacientes porque ellos se sentían como iban deteriorándose y nosotros les decíamos que se iban a mejorar cuando claramente era una mentira. Hasta ejemplos como Mónica, que es una persona activa, segura, autónoma, que es informada y que en base a esa información y a los efectos que el tratamiento tiene sobre ella toma decisiones. Cuando un enfermo rechaza el tratamiento, despierta una gama de emociones muy intensa a la familia y al personal de salud. Frustración, ansiedad, miedo, enojo, rechazo, tristeza, sencillamente no lo entendemos. Entonces, al tomar este tipo de decisiones, la o el enfermo puede encontrarse solos o rechazados, no comprendidos por familiares y médicos. Existe un gran movimiento en medicina para darle voz a los enfermos, para incorporarlos a la toma de decisiones en su tratamiento y para tratar de entender más y mejor cómo han vivido su enfermedad y cómo aceptan o no las ofertas terapéuticas. Los médicos no estamos acostumbrados a ser cuestionados, particularmente en países como México, en donde existe tal jerarquización de la atención médica y para muchos es imposible, impensable el cuestionamiento diagnóstico y terapéutico. Manejamos incertidumbre y jerarquía y muchas veces estos factores van en contra del comportamiento ético del personal de salud al no respetar la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia del enfermo. Sin más, les presento a Mónica, quien día a día va tomando decisiones inherentes a su enfermedad y a su deseo de vivir y de cómo vivir. Mónica. ¿Qué tal? Después de esas palabras estoy conmovida. Antes de ver el video, nada más les quiero explicar por qué lo quiero pasar. Y es que a un auditorio que está inclinado a la medicina, tal vez mi oficio, que es tan distinto a lo vuestro, pero se empata en aquello de la palabra restauración, quería mostrarles lo que un profesional de otra área completamente distinta hace, lo influye a vivir esta vida y ha sido una de las líneas conductoras de mi vida, mi pasión, mi trabajo. Difícil entender que un pintor tan público como Diego Rivera, con tantas decoraciones en edificios públicos, tan documentado con biografías, monografías, exposiciones, homenajes, documentales, hubiesen olvidado un mural que ejecutó en los años 50.
más que el fotógrafo, señorita. Soy el artista de la lente. ¿Qué se le ofrecía? Quiero 6 retratos de 6x4. 6x4, 24, le salen baratos. ¿Cómo los quiere usted? ¿En color sepia, a colores, natural o cómo salgan? ¿Cómo cree que me veré más atractiva? Pues yo le digo cómo se ve más atractiva, a lo mejor se enoja. Mejor vamos a hacerlos como salgan y así nos quitamos de complicaciones. Por favor, cruza las piernas y se levanta un poquito el vestido. ¿Pero qué tienen que ver las piernas con el busto? No se crea, las piernas tienen que ver mucho. Por ejemplo, ahorita estoy retratando el busto, pero estoy agarrando toda la circunferencia imaginativa. Como quien dice, los fotógrafos surrealistas, los modernos, tenemos que retratar lo que muchas veces no se ve, pero que debería de verse. Cosas así como que uno siente. Esa es, como quien dice, la tercera dimensión. Que no se mueva. En el recuento de la trayectoria muralística de Rivera, nos encontramos una referencia un tanto inquietante en una revista de los años 50, en donde aparecía en una fotografía el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, y detrás de él un mural que parecía un detalle de lo que Rivera había pintado en el Teatro de los Insurgentes. Habíamos indagado la existencia de la casa de Cantinflas y habíamos llegado a la conclusión de que esa propiedad se había vendido y que esa propiedad había pasado a tener otros usos, particularmente una embajada, por lo que de haber existido el mural seguramente había desaparecido, o se había destruido, o se había cubierto con cal o con pintura. Esa era la única referencia documental que teníamos sobre la probable existencia de este mural inédito a los especialistas, inédito en todos los recuentos muralísticos de Rivera. Una mañana en el taller Restauro recibo un telefonazo que no sabía quién era, no conocía a la persona que me estaba llamando, y me piden que vaya a ver una obra muy importante que se encuentra en una casa en Las Lomas. No, señor, le digo, yo no voy a Las Lomas, pierdo todo el día, mándeme una foto por mail. No puedo mandarle la foto, tiene que venir a verlo. Esta persona me cita en una casa en el norte de la ciudad, en Las Lomas de Chapultepec. Llegamos a una casa realmente enorme, extraordinaria, de los años 50, y me encaminan a una de las grandes terrazas de este sitio. Y al ir recorriendo los escalones para ir a la parte posterior de esta residencia, que además por el estilo arquitectónico y por el tipo de decoración que lo ubicaba entre los años 50 y los años 60, me hace sospechar que sí pudiera tratarse de algo original de Diego Rivera. Hasta que en una de las terrazas bajas me encuentro una sorpresa enorme, un gran mural hecho en mosaico veneciano con el motivo del mismo Cantinflas, hecho por Diego Rivera. Esta había sido la casa de Mario Moreno Cantinflas. Efectivamente se trata de la misma terraza que había aparecido fotografiada en la revista Todo de 1956, que habíamos documentado en el libro de obra mural completa. Efectivamente, Diego Rivera había realizado un mural en mosaico veneciano en los años 50 y que ese mural existía y que se encontraba ahí abandonado a su suerte en una terraza de una construcción en Las Lomas de los años 50. Y aparecía después de muchísimos años para el conocimiento del público. La voy a escribir en puro papel cebolla para que se suelte llorando en cuanto le eche la vista encima. Pues dígale que pronto quiere casar. Entonces nos seguimos de frente y hágase a un lado que la voy a comenzar en verso. Beatriz, querida, 2 puntos. Te adoro. Y ponemos coma. Vivo en estado de coma, no más de no vernos juntos. Voy bien o me retalla. Graciosísimo. Síguele. Si me haces caso, me caso. Y amplío el negocio contigo. Lo demás no viene al caso. Pues, ¿qué te traes? No te digo. ¿Qué le parece así el estilo como de Amado Niervo? Perfectamente, hermano. Síguele. Nomás que te voy a decir una cosa. Las sonatas las cobro dobles. 60 años no pasan en vano, y en
la Ciudad de México con tantos humos contaminantes también tenía lo suyo, la lluvia ácida también había hecho efecto y encontrábamos los mosaicos sin brillo. Tenía muchos faltantes de teselas, sobre todo el ángulo superior de izquierdo del mural tenía una opacidad que ocultaba 3 de las figuras más importantes de esta pieza y las volvió invisible, digamos, las tornaba opacas y sin vida. Es más, no entendíamos casi el diseño de esta parte. Es un mural que pertenece además a un periodo al final de la vida del artista. Son los años marcados por su propia enfermedad con el cáncer y los viajes que realiza a la Unión Soviética, pero también son los años marcados por la enfermedad de Frida Kahlo y su fallecimiento en 1954. Estos años de tribulaciones contribuyeron a que hubiese imprecisión historiográfica sobre los últimos momentos de su proceso creativo. No es de extrañarse entonces que el mural de Cantinflas hubiese quedado en una suerte de semi-olvido historiográfico, aunado después a su destino físico en una propiedad privada. El reto del taller restauro era sacar aquel mural de esos muros enormes de piedra y hacerlo un mural transportable de manera que se pudiera colocar en cualquier otro sitio. Pero en general estaba fuertemente armado y muy bien colocado en este sitio. Colocamos una tela sumamente resistente, una tela muy fina, muy gruesa, y ese lino lo pegamos al mural. Estábamos seguros que todas las pequeñas teselas, los miles y miles de teselas que están en el mural, estuvieran muy sujetos en esta tela. Queríamos proteger por enfrente porque íbamos a tener movimiento fuerte. Tuvimos mucho problema de acceso porque por la parte de atrás del mural teníamos una profundidad a lo mejor de unos 12 metros donde tuvimos que montar un andamio altísimo. Amado Vidal, Armando Flores Durán, Mónica Batista, Reyes Hernández, Evaristo Pérez. Martín Vidal. hemos hecho el desprendimiento casi total y esperamos el viernes concluir la operación. Están agarrando bien Eso, con esa cuña. Eso. Logramos hacer libre el mural del muro y quedó la pieza liberada de su sitio. Fue realmente un momento muy emocionante el ver que ya la podíamos mover. Pero nos venía un reto tanto difícil como haberlo sacado, el mosaico veneciano con su soporte que pesa aproximadamente 1 tonelada, lo teníamos que subir por las escaleras. Con un esfuerzo realmente enorme, lo cargaron y fueron subiendo las escaleras para llegar al acceso a la puerta para salir. ¡Alcen, alcen!
Rivera había tenido la desagradable experiencia en 1934 de que el mural que había ejecutado para el vestíbulo del Centro Rockefeller en Nueva York había sido destruido, de tal suerte que a partir del 34 prácticamente todos sus murales serán murales transportables. Este mural fue hecho en 6 pedazos, es decir, trabajaron 6 módulos. ¿Cómo podíamos darle salud al soporte que recién habíamos sacado de un muro donde había estado 60 años y que hoy se veía desprendido de ese muro? Se le hizo un bastidor de acero, pero como si hubiésemos hecho un traje. Un sastre herrero vino a hacer este bastidor, o sea, trabajado al milímetro. El bastidor más las piezas de mural quedaron consolidadas, fuertes, sujetas. Una vez que teníamos la salud de los materiales, se voltea por el otro lado y después, con humedad, quitamos esta tela fabulosa que había sujetado todos los mosaicos. Y los mosaicos estaban perfectamente unidos, pegados a su soporte, enteros. Entonces ahí empezó el trabajo de lo que llamamos la restauración. En este momento necesitamos hacer el proceso de las limpiezas. Necesitábamos retirar primero nuestro adhesivo completamente y después empezar a retirar las capas de mugre, de sales, de hollín que tenía la pieza pegada. Fue en este momento en donde entramos en contacto con la fábrica de mosaicos venecianos, que fue la que hizo estos murales en los años 50, y nos invitan a la fábrica para que vayamos a buscar aquellos mosaicos que nos hicieran falta. Y la gama de colores es infinita. En estos talleres tienen muestrarios de cientos y cientos de tonos. Las teselas de los mosaicos venecianos son de vidrio. Es un vidrio fundido a alta temperatura, coloreado. Entonces aprendimos a cortar, aprendimos a colocar y hicimos inclusión a lo mejor de unas 250 teselas. Aquí tiene uno solito. Órale, Nada más así como que. te estás volando la barba, Ahora sí que ya dio la vida de cuadritos, Ya vi cuadritos por todos lados. Es que de veras, cierro los ojos cuando voy a donde vi así me van muchos cuadritos. Haciendo la vida de cuadritos. Cada parte tiene su diseño exacto y esa parte se dibuja exactamente a escala en un cartón de papel. Es estrecha relación entre el artista Diego Rivera y el colocador del mosaico. Este cartón de papel tiene enunciado y el artista ha especificado de qué color quiere exactamente cada pincelada, digamos, cada tesela, cada pedacito de vidrio. Diego Rivera es probablemente la figura artística del México moderno que mejor aglutina las aspiraciones de cambio de toda una mentalidad entre el siglo XIX y el siglo XX. Y siendo probablemente Diego Rivera el pintor más reconocido de México en el extranjero, la aparición y documentación y comprobación de un nuevo mural de este artista es sin duda un aspecto de importancia para la historiografía del arte en México.
importante es la obra, lo importante es el motivo, lo importante es que está sana, lo importante es que va a estar para las siguientes generaciones. Nosotros somos tal vez el vehículo de ese traslado del pasado al futuro. Bueno, pues realmente esto es muy emocionante porque además une restauración con restauración médica, que a eso tú te dedicas a restaurar obras, nosotros tratamos de restaurar artistas humanos y podemos entender realmente el trabajo que se hace a través de nuestra actividad igual tú. Esta es una mesa muy importante para todos los que estamos aquí presentes. Hay estudiantes de medicina, antropólogos, sociólogos, químicos, hasta ingenieros, psicólogos, me imagino. Y nos gustaría, para abrir esta mesa de discusión, escuchar cómo has vivido tu enfermedad, cómo te ha acompañado tu familia, a qué te has enfrentado, por qué has tomado la decisión de no haber continuado el tratamiento y cuál es tu expectativa actual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez, ojalá les haya gustado este video, que aunque no lo hice con el propósito de hoy, es un testimonio de mi actividad y de mis colegas que nos dedicamos a la restauración. Yo soy Mónica, soy esposa, madre, abuela, restauradora, caminante de la cordillera de los Himalayas, del Camino de Santiago, soy nadadora de aguas abiertas y tengo cáncer. El 21 de junio del 2014, como narró la doctora, me asaltó en medio de mi salud un dolor incomprensible para mí ni para mi entorno porque somos muy sanos. Y era tanto el dolor que le hablé a la doctora Varido, afortunadísimamente. Aunque yo le decía, porque era sábado y estaba el Mundial de Fútbol, pues que sí me dolía, por teléfono le decía, pues me duele, pero pues ven a urgencias, ahorita ya te espero en el hospital. No, no es para tanto, le digo, el lunes. Si me estás hablando por teléfono, quiero verte ahorita. Y fue por su insistencia que nos encaminamos con todo y mis dos nietos grandes que estaban en la casa, porque pues nos agarró de imprevisto este dolor, y ahí empezó una nueva fase de mi vida. Así como ustedes tal vez no conocían la restauración, pues yo conocía la medicina pues porque había tenido 2 hijos y porque lo llevaba al pediatra, pero nada más, no me acercaba a ninguna especialidad ni sentía por qué hacerlo. Ese 21 de junio del 14 me adentré, me tiré desde el trampolín de 10 metros. Empecé a ver otro mundo. Primero sin entender casi nada porque el dolor era tremendo, y después porque lo que me estaban haciendo era realmente, yo entendía que era muy complicado, muy complicado. Mi entorno, que tampoco tenía experiencia
en la medicina, mi esposo y mis hijos estaban también azorados, sabiendo poco a poco las noticias. En un par de días me cambió la vida. Y me cambió en el sentido de más, no de menos, porque ni dejé de ser madre, ni dejé de ser nadadora, ni dejé de ser restauradora. Sigo siéndolo. Nada más que ahora tengo, además, una enfermedad. ¿Cómo ha sido esto? Pues ha sido un aprendizaje, me ha regalado la oportunidad de conocer a este gremio y me ha dado la oportunidad de la reflexión. Tal vez uno camina todos los días, desde la mañana que se levanta hasta en la noche, pensando que todos los días vendrá un día más y otro día, pero no es así. Podemos encontrarnos con una gran sorpresa de una mañana a la que sigue. Entonces tenemos que reflexionar en la salud y en la enfermedad. Recorrimos muchísimas cosas. Recorrí el camino del dolor. No creí que existiera tanto dolor. No, ahorita lo digo en palabras y como no lo siento, pues las palabras fluyen ligeras. Pero el dolor es algo muy fuerte, que entonces sí nos impide ver el día siguiente, nos impide ver nuestro alrededor, porque no nos deja pensar. Pero aún ahí tenemos que tener el pensamiento de que tenemos que salir de ahí, que vamos a salir de ahí. Y eso nos lo pueden dar de afuera para adentro, nos los puede dar en primera instancia los doctores que saben por lo que estamos pasando, y nuestro núcleo social que se va desenredando como una serpentina, nos va diciendo que vamos a salir, que sí hay el otro lado. Y uno mismo tiene que ir buscando cómo navegar hasta la otra orilla. Cada día es un reto. Sin embargo, después de tantísimo dolor, porque pues fueron muchas operaciones, y después de las operaciones eran las quimios, más aparte por ahí me llegó una bacteria muy tremenda que se llamaba Clostridium difficile, y en su nombre lleva todo lo que quiere, todo lo que da. Y ese difficile me la puso imposible. Pero al fin y al cabo fui atravesando estos estadios y fueron pasando los meses y me fui sintiendo mejor unos días, no tan mejor otros días, porque tenía quimioterapias, y las quimioterapias son desgastantes. Entonces, así transcurrió un año y medio en unas cosas y otras, y llegando al mes de diciembre del 15, habiendo pasado por la última operación de la ablación del lóbulo superior del pulmón derecho y teniendo más quimioterapias, pensé, que ya lo venía pensando desde hacía tiempo, que no quería más medicina, que hasta ahí me había hecho bien, había podido atravesar lo que me había surgido, pero que en diciembre del 2015 no me sometería más a las quimioterapias que me sugería la doctora en aquel momento del cáncer. Y así lo manifesté, y aunque hubo un poquito de sorpresa
por parte de mi familia, lo platicamos, lo expresé, y como soy un paciente activo y pensante, pensé en lo que tenía y lo que podía tener, y pensé que en ese momento lo que yo quería era suspender el tratamiento. No es que no supiera las consecuencias de esto, sí, siempre las he sabido. No es que cerrara los ojos y me olvidara del núcleo de mi entorno. También pensaba en mi entorno y cómo viviríamos esta fase. Sin embargo, mi circunstancia me decía que no quería vivir como estaba viviendo esos meses, que quería mejor, que quería de otra manera. No voy a decir que porque comiendo 2 kilos de alcachofas o guanábana y poniéndome las gotas del alacrán iba a salir adelante, no era por ahí mi pensamiento, sino mi pensamiento era que yo me iba a proveer de la salud a través de mis actitudes diarias. Y aunque esto suene un poquito esotérico, sí, ya lo había puesto en práctica desde antes de la decisión. Ya venía viviendo aproximadamente de esa manera. Entonces, ese diciembre suspendí los tratamientos y hasta el día de hoy no he tomado ni aspirinas. No quiero decir que estoy sana, sé cómo estoy porque los tumores en los pulmones ahí están y están creciendo. Sin embargo, hasta el día de hoy, entre todo lo que hicimos antes, valiosísimo, interesantísimo y profundamente médico, me ha alcanzado para llegar al día de hoy, pues tal como me ven, que creo que no me veo muy desconchiflada, pero de aquí en adelante, ¿qué quiero? ¿Cómo voy a seguir? ¿Hasta dónde puedo seguir? Primero, sí hemos platicado mi esposo y yo bastante acerca de la voluntad asistida y para un último momento, ¿no? Porque desde ahorita lo pienso, lo que yo quiero no es vivir hasta la última consecuencia de la vida prolongada bajo todos los rigores de la medicina, no lo quiero y ya lo hemos platicado. Y así como esta decisión, hemos ido tomando algunas decisiones que me van a dar a mí más tranquilidad cuando lo necesite. Ahora, yo estoy aquí sentada de este lado de la mesa, pero todos los que estamos en este lugar nos vamos a morir. Entonces, pues a lo mejor porque yo la espada de Damocles anda por aquí pendiente, pero todos tenemos que meditar estos temas. Estos temas no son tabús, estos temas no son para los viejitos o para los enfermos, son para todos, son para conversarlos, son para venir a esta plática y tener un intercambio de experiencias. Y son para que los doctores tengan pacientes actuantes, para que los doctores inciten a los pacientes a que demuestren su sentir, su querer y hacerlos pensar hacia adelante. Muchas veces los pacientes se someten pues casi mansamente a que mañana a las 4 y pasado a las 5 y entonces se quita y entonces se pone y el paciente va siguiendo las instrucciones, pero tiene que pensar qué quiere para adelante, cómo quiere resolver sus asuntos, su entorno, cómo quiere vivir esos episodios. Toda esa meditación la hemos hecho en familia, la he hecho yo personalmente y
y creo que entre unas cosas y otras estoy muy feliz, me siento muy plena, me siento contenta. Sí sé que tengo tumores y bueno, veremos un poquito más adelante qué vamos a hacer al respecto. Pero hoy por hoy he ganado 1 año y medio, fantástica, contenta, sigo trabajando, sigo nadando, en fin, no se me ha coartado la vida, no siento resquemor a la vida porque me pasó a mí, no, de ninguna manera. La naturaleza tiene modos de escoger, la naturaleza manda ciertos genes que a unos les procura una cosa y a otros otra. Si me ha tocado a mí vivir esta experiencia, la agradezco a la vida, no la rechazo, la aprovecho y el darme la oportunidad de ante ustedes expresar estos pensamientos, pues me llena de orgullo y me llena de calma y de tranquilidad, ¿no? Pues esa es mi experiencia, eso es hasta aquí, estoy llegando hoy y bueno, pues eso es lo que quería yo comentar. Pues muchas gracias, Mónica. Y bueno, también como parte de esta mesa tenemos la gran oportunidad de contar con la doctora Asunción Álvarez del Río, que ya le hemos tenido en otras sesiones del seminario. Ha investigado durante muchos años los dilemas éticos al final de la vida. Y bueno, a mí me gustaría hacer un breve comentario, que es admirable la forma en que te responsabilizas sobre tu enfermedad, ¿no? Decir qué no quiero y cómo quiero vivir el día a día. Me sorprende porque es muy poco frecuente encontrar en los hospitales pacientes tan activos, pero aquí es la pregunta de qué hace un paciente que se pueda responsabilizar. Y aquí es pues un médico, ¿no? Como la doctora Varido, que puede informar, que brinde información completa, entendible, y que si es necesario repetir una y otra vez, también saber escuchar, ¿no? ¿Qué quiere el paciente? Y que pues finalmente que con toda esa información puedas tomar una decisión, que es como la que nos acabas de comentar. Y tengo otra pregunta, ¿habías reflexionado sobre la enfermedad y la muerte? Si se hablaba en casa sobre la muerte antes de 2014. Pues no, porque no habíamos tenido motivo, habíamos visto tal vez morir a nuestros padres, era lo más próximo a la muerte que teníamos, pero así como sentirla cerca, no teníamos motivo, no había habido la ocasión, no había habido ni enfermedad, como les comento. Entonces, sí, por eso fue un cambio de 180 grados, porque entró ese tema a la casa, cuando ese tema no había entrado, no se comentaba, no había esa palabra, ¿no? Como un poco tabú. ¿Mandé? ¿Hasta tabú? ¿Un poco tabú el tema? Pues no tabú, porque no es que no lo tratáramos porque era algo que no se podía hablar, sino pues no se nos ocurría, ¿no? Ok. Pues supongo que tengo no son preguntas. Bueno. Buenas tardes. Yo quiero hacer algunos comentarios puntuales sobre este testimonio y esta experiencia. El primero es agradecer a Mónica por la riqueza de lo que nos cuenta, y creo que todos los que estamos aquí somos muy afortunados de escucharte. Realmente porque es una invitación a algo que dices que nos cuesta mucho trabajo pensar, que es la muerte. Entonces, quiero retomar el título de este seminario, Pensar la muerte desde la vida. Pues evidentemente que solo se puede pensar la muerte desde la vida, no hay otra. ¿Y para qué? ¿Para qué pensar la muerte desde la vida? Es para la vida. El poder pensar la muerte nos regresa a la vida, a tomar nota de que la vida se acaba y de que la tenemos que aprovechar.
porque no sabemos cuándo se va a acabar. A veces podemos tener avisos, pero en realidad no sabemos, solo sabemos que es finita. Así que pensar en ella sí sirve, porque no podemos elegir morir o no morir finalmente, pero podemos elegir mucho cómo vivir y cómo llegar hasta el final. Dentro de ciertos márgenes se puede elegir, pero sí se puede elegir mucho, como nos está enseñando Mónica. Y como ella dice, es una reflexión que no se favorece. Sí vivimos en una sociedad que evita el tema, no hablamos de la muerte. Si alguien saca el tema, nos parece que es un tema inoportuno. Entonces, nunca tenemos los espacios, este es uno, por eso somos afortunados, para pensar, y sobre todo para pensar acompañados, porque es un tema difícil para pensar solos. Entonces, ayuda a pensar acompañados, ayuda a poder hablar, ayuda a poder saber que tenemos interlocutores que sostienen nuestras preguntas, aunque no tengan respuestas de momento. Entonces es algo que necesitamos poder hacer más, y quizá los que estamos aquí tomando nota de la importancia que tiene, podemos favorecer esos espacios. Y si cuando sacamos el tema de que quiero hacer una voluntad anticipada, no hables de eso, decimos, no, sí, necesito hablar de eso, porque eso me da mucha tranquilidad, saber que puedo elegir sobre eso. ¿Qué eligió Mónica? Pues Mónica no eligió la muerte, no eligió no recibir tratamientos para la muerte, al contrario. Lo que eligió fue cómo no quería vivir, porque tenía claro cómo implicaba vivir en ese momento, si seguía. Bueno, fue algo que ella supo. Ella eligió cómo quería vivir y eligió cómo no quería vivir, con lo que tenía, que es como elegimos. Elegimos con lo que sabemos, con lo que vivimos, con lo que son nuestros valores, y así fue como eligió. Y creo que algo que le permitió elegir eso fue la reflexión sobre la muerte, porque eligió sin tener miedo a la muerte. Cuando tenemos miedo, en general, no elegimos bien, elegimos por miedo. Y cuando elegimos por miedo a la muerte, también puede ser que elijamos mal. Ahora, no quiere decir que así tienen que elegir todos. Así eligió Mónica con lo que sabía, y eligió muy libremente, porque precisamente la posibilidad de que si no recibía tratamiento, a lo mejor estaba perdiendo la posibilidad de vivir más, no impidió que decidiera cómo iba a vivir lo que seguía, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y no se quedó ahí, sino como nos dijo, está eligiendo, ya eligió cómo no quiere vivir en caso de encontrarse en una situación en donde ella ya no pueda decir qué quiere, y sirva el documento de voluntad anticipada para que se haga caso a lo que ella expresó, a lo que ella expresa como no quiere vivir. Ahora, creo que hay algo que es muy cierto, es muy difícil entender desde afuera una decisión así. Yo creo que sí entiendo lo difícil que ha de haber sido para médicos, ¿por qué? Y para la familia cercana. Porque, claro, el tratamiento, el que haya un tratamiento disponible, pues nos da la idea de que hay algo que puede controlar esta situación que no queremos que esté pasando. Quisiera Mónica estar sana, quisieran todos que Mónica estuviera sana, y no era lo que estaba pasando. Y entonces ante eso parece que el tratamiento es lo que da control. Pero en este caso, si bien eso es cierto, puede dar control o no, porque tampoco se sabe qué va a pasar, eso es con el tratamiento. O sea, en realidad Mónica apostó a tener el control de otra forma. Eso fue lo que hizo. Pero sí es difícil para los que no están viviendo eso decir, ¿por qué no toma eso? ¿Qué es lo que va a poder darle control? Lo que va a poder. La verdad es que no se sabe. La verdad es que lo más importante es que sepa y que se respete pues lo que la persona que está viviendo sabe y cree. Y finalmente, quisiera nada más volver a comentar muy brevemente la importancia de una relación médico-paciente en donde el médico puede escuchar y puede respetar y puede dar lugar, porque escucha y porque da tiempo a la escucha y porque reconoce las necesidades subjetivas de la persona, da tiempo a que el paciente pueda
arreglárselas con lo que está viviendo y poder hablar de eso para ir también elaborando sobre eso. Un médico que sabe demasiado lo que necesita el paciente, pues no permite escuchar y entonces decide por el paciente. Claro, hay pacientes como Mónica que son las que quieren decidir y van a insistir en eso, pero hay otros pacientes que quisieran decidir, pero a lo mejor no son tan fuertes para exigirlo. Y hay otros pacientes que no quieren decidir y que quieren que otro decida. Hay que reconocer cómo son los pacientes con los que uno está y hay que reconocer cómo es uno como paciente. Entonces, pues Mónica sí tuvo a ese médico que reconoció sus necesidades, sus decisiones y que no se puso en el centro. Yo creo que a veces un problema es que los médicos están tan preocupados por hacer algo y por resolver que se ponen en el centro y lo que quieren es poder resolver eso y no dejan que sea el paciente el centro. Aquí sí fue el paciente el centro. Y eso es diferente, no sé, los que pudieron leer los artículos que nos dieron para prepararnos para este seminario, el de Beatriz Cortés que hablaba sobre la experiencia del paciente, pues justamente este es un caso en donde pasa todo diferente, afortunadamente, en donde el médico sí pudo darle ese lugar al paciente y sí pudo entonces posibilitar a que el paciente resignificara su padecimiento y en términos de vida y no solo de enfermedad. A mí me gusta mucho lo que dice Mónica. Dice, bueno, sí, tengo cáncer además de otras cosas, pero no solo soy una enferma o no solo soy una paciente, soy todo lo demás antes. Y desde ahí fue también nuevamente como eligió, cómo quería seguir. Bueno, pues yo creo que lo dejo aquí. Muchas gracias por esta reflexión. Y bueno, la dinámica, siempre hay preguntas, pueden hacerlas directamente. También va a haber papeles por si quieren, no alcanza el tiempo de que las realicen todos, también va a haber papeles. Entonces, si quieren, comenzamos preguntas por parte del público. Igual si se pueden presentar, de dónde vienen. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir la experiencia, por hacer esta mesa y por incitarnos a hacer una reflexión sobre las condiciones humanas. Eso es muy importante para toda la comunidad y para que sigamos haciendo esa, pasando la voz, ¿no?, en otros espacios, que sí es muy importante. Yo soy Carolina, soy médica general, maestra en ciencias y me gusta mucho acercarme a temas que tienen que ver con lo natural y con la existencia humana. Entonces, pues por eso es que estoy asistiendo al seminario de bioética, porque lo he encontrado muy enriquecedor, ¿no?, en ese sentido. Y mi pregunta es, en su experiencia, maestra Mónica, ¿cómo cree que influyó su trabajo con la cercanía al arte en esta asimilación de la enfermedad y cómo lo resolvió? ¿Cómo fue que influyó esa experiencia de usted como en la cercanía del arte? Esa es mi pregunta. Gracias. Pues mira, mi cercanía con el arte, y yo no soy artista, yo soy una técnica que me dedico al arte. Y me involucro en el tema y me siento parte de él. Cómo el arte me ha conducido a través de la enfermedad y de mi vida, pues ha sido fantástico, porque me involucro tanto en la salud del arte que quiero que ese testimonio de un momento de la civilización pase de un pasado a un futuro. Como la última frase que se dice en el video es que nosotros somos el vehículo que lleva al pasado al futuro,
y sin ese tránsito la historia se trunca. Y ese transitar también me jaló de la mano a mí, porque el querer regresar a mi taller y el querer seguir trabajando y el querer sentirme deleitada por las obras que trabajo, me olvida de lo demás. Me da tanto que lo demás cuenta menos. Y ese tránsito es fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Entonces los invitamos a presentarse y que las intervenciones sean puntuales, por favor, para que alcance el tiempo. Buenas tardes, muchas felicidades al panel y también a ti, Mónica, porque Gracias. siento que tú eres otro vehículo, símil, no tanto en tu arte, pero sí ante la vida que nos estás dando. Yo, gracias a estas pláticas a las cuales he venido, yo ahorita no estoy enferma de algo, pero quizá en un futuro lo vaya a estar. Yo ya hice mi voluntad anticipada, vale 3,000 pesos ante notario, y gracias a ustedes también dejo ante notario mi cuerpo a la Facultad de Medicina para que me puedan estudiar. Y gracias ahorita, Mónica, yo me puse a pensar, no, tengo que hacer mi historial médico, porque en el momento que esté aquí en la facultad no van a saber de todo lo que yo he padecido últimamente. Entonces, yo te agradezco a ti, Mónica, y a ustedes, doctores, por confirmar nuevamente lo que estamos haciendo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? María Inés Álvarez, soy de la Facultad de Contaduría y tengo un centro de desarrollo infantil. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Felicidades, Mónica, que has superado. Deseo que sigas viviendo muchos años todavía y te felicito. Y yendo al tema, mi pregunta sería al PAN. Si el médico ya diagnostica que la enfermedad es terminal, ¿puedo llegar a la conclusión que si está autorizado la asistencia médica para poder morir en paz, tranquilo? O también aprovechar este paso, como lo acaba de decir la doctora anterior, de poder generar una conciencia de donación, si la persona es más joven o no tan joven, pero que haya ese paso aprovechando estas circunstancias. Es todo, gracias. Pues yo no sabría responder esos pasos médicos, pero tal vez la doctora Varido si nos puede ilustrar de qué se puede hacer la ciencia médica para el término de la vida. Bueno, a Asunción les pertenezco. Todavía en México no está autorizada ni la eutanasia ni el suicidio asistido. En términos generales, yo creo que hay una cantidad de médicos que ayudamos, independientemente si está legal esto, ¿no? Y espero que no me metan a la cárcel. Pero esto sucede. La donación de órganos es algo que se hace por cualquiera de nosotros, porque como dice Mónica, y esto es algo importante, en el transcurso desde que empezó la enfermedad de Mónica para acá, varios conocidos médicos míos han fallecido súbitamente sin saber que se iban a morir. Estos, no sé, no los calificaré, estos que se murieron en Reforma, sin pensar realmente el tesoro que tenían. Entonces, muchos de nosotros debemos hacer, si queremos donar nuestros órganos, tiene que estar por escrito con el notario que queremos donar y qué órganos donar. Si queremos hacer la donación de nuestro cuerpo,
pero esa es una voluntad que tenemos que hacer nosotros ante notario para que sea legal. Quizá nada más para fines de claridad y no quitar tiempo a otras preguntas, es la eutanasia, como decía la doctora, y el suicidio asistido no están permitidos. ¿En qué consisten? En que cuando una persona, porque está en una situación terminal y ya no quiere vivir por las condiciones en que se encuentra de gran sufrimiento, quiere ayuda para poder morir bien. Eso no está permitido, eso nos haría falta que también se permitiera para tener más opciones. Lo que sí está permitido, y por eso se puede establecer en una voluntad anticipada, es que a uno no le den tratamientos sin los cuales va a morir, porque son tratamientos que están manteniendo su vida. Eso sí se puede, y es importante saber, porque muchas veces sí hay enfermos que no quisieran estar recibiendo tratamientos y que se les siguen dando. Entonces es importante saber lo que sí podemos, lo que ya podemos hacer y lo que nos falta, por si nos interesa pedir que también se permita. Y algo más, nada más, es que sí hay una ley, por lo menos en la Ciudad de México, en contra del ensañamiento terapéutico, porque muchas veces los médicos o los mismos familiares presionan tanto para que sigan medidas terapéuticas que sabe el médico que no van a servir para nada y el paciente está sufriendo innecesariamente. De hecho, es la oferta. Hola. Bueno, aquí ya. Sí, ahí está el micrófono, está allá. Sí. ¿Existe una ley federal? Creo que, vamos por acá y ya luego pasamos por acá para que se escuche. Ok, buenas tardes al panel. Yo soy Eric, de la Facultad de Ciencias Políticas y trabajo en la Secretaría de Salud. Y en uno de sus últimos ensayos, Oliver Sacks, reflexionando sobre lo próximo que iba a estar su muerte, a pesar de que ya no creía en la tradición judía, que desde los 18 años se había alejado de la religión, reflexiona sobre el Sabbat y dice que se acercó como a realizar ciertas prácticas para llenar su necesidad espiritual. Quisiera saber usted si ha llenado de alguna forma esa necesidad. Y también una pregunta más dirigida a la doctora Asunción y a la doctora Enriqueta sería, pues también a partir de la experiencia de Sacks y de la que nos comparte la maestra Baptista, veo que quienes superan el miedo a la muerte son personas que ya ven sus metas realizadas. Bueno, lo dice Sacks, o sea, ya escribí, lo dice que ya tiene una carrera pues muy consolidada, terminada, por así decirlo. ¿Cómo ayudar a los pacientes que van comenzando su vida o que todavía no ven esa realización y que quieren seguir adelante? Gracias. Entonces son dos preguntas, si quieres, primero pasamos a la espiritualidad. Qué interesante tu reflexión. Mira, soy una persona, soy católica, pero no practicante, pero mi acercamiento a la naturaleza ha sido constante y profunda durante toda mi vida. Por eso camino y nado en el mar y me recreo con la naturaleza y la vivo intensamente. Y es por ahí que yo he encontrado muchas satisfacciones y mucha afinidad de los ciclos naturales de la vida. Me siento hermanada al mundo, me siento parte de él y me siento con un principio y un fin y me siento plena en lo realizado y en lo que me toque realizar. Y siento que no me debe la vida, sino yo le doy a la vida lo que soy. Y me siento contenta y me siento en paz. Y espiritualmente todo eso me enriquece, me ha llenado y por eso cada día lo vivo plenamente porque estoy satisfecha.
Bueno, al final no sé si entendí bien, los que quieren seguir adelante, me sonó que los que quieren seguir con tratamientos y se quieren curar, ¿era esa la? Bueno, yo creo que lo primero, la primera forma de ayudar a un paciente es ser honesto con el paciente, que sepa en qué situación está. No quiere decir que lo va a aceptar a la primera, pero que sepa la verdad, porque si se encamina a tratamientos que le están dando solo porque es lo que quiere oír, porque quiere tener más esperanza, pero son inútiles, pues creo que se le está engañando y se le está quitando la oportunidad de que haga el proceso de aceptar lo que le pasa. No necesariamente lo va a hacer, realmente la respuesta es muy individual. En la medida que uno reflexiona antes sobre la muerte, creo que puede ser más fácil. Creo que necesita, como antes decía, interlocutores. Como decían antes, los cuidados paliativos, de lo que se trata es de ofrecer a un paciente toda la atención para aliviarlo, para aliviar sus síntomas o necesidades en las diferentes esferas, en la física, pero también en la emocional, en la social y en la espiritual. Y yo creo que en la medida en que un paciente tiene con quién procesar lo que le está pasando, es más posible que pase a otro estado en donde a lo mejor no le gusta lo que está viviendo, pero reconoce que no tiene con qué pelearse, o sea, que no tiene caso pelearse con eso, sino tiene que voltear la atención a decir, ¿y qué tengo todavía? Porque además, creo que también es algo que está claro en la experiencia de Mónica, una vez que uno se enfrenta con la posibilidad de la muerte o la cercanía, pues la vida adquiere mucho más valor, porque queda claro que es una vida que se va a acabar, siempre se va a acabar y no sabemos cuándo, pero cuando uno se confronta, lo que queda es invaluable, porque queda poco, ¿no? Entonces, creo que más o menos contesté. Espero. Resulta que el otro auditorio está lleno y te quieren hacer preguntas y comentarios y vamos a empezar a hacer uno y uno, si les parece bien. Este es de una psicóloga, Enriqueta Rueda. Ella dice que concuerda profundamente con la idea de que no sabemos si mañana llegará. Personalmente, ella hace 21 meses vivió la muerte de su hijita de 4 años. Dice, todos vamos a morir. Y la pregunta de ella es, ¿de qué forma le explicaste a tu familia tu decisión de no buscar prolongar la vida por medios médicos? Y si alguno de los familiares te solicitó que continuaras en tratamiento. Claro que es un paso fuerte, un paso delicado. Tal vez yo, consciente de lo que me estaba pasando, lo pensaba con más facilidad este cese de la medicina, pero no todos pensamos lo mismo y bueno, en casa las opiniones no eran todas lo que tú digas, sino había confrontación, hay diálogo, hay preguntas y respuestas, hay pensamiento acerca ¿por qué decides esto? Y hay opiniones y todo es válido. A veces cuesta un poquito de trabajo darle voz a los otros, pero procuro sí dar esa oportunidad de interlocución y creo que vamos de la mano. Creo que la familia cercana como son mi esposo, mis hijos y mis nueras, vamos amarrados a lo mismo y creo que ha funcionado. Todavía falta tiempo, no sabemos ni cuánto y me siento como campeona ahorita, como que falta muchísimo, no lo sabemos, pero seguiremos de la mano, seguiremos platicando el tema. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Rosario Dorantes, soy médico geriatra. Entonces, bueno, yo
constantemente me enfrento al final de la vida de mis pacientes. Creo que ha sido un gran seminario, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de que esté Mónica y que nos haya brindado esta experiencia. Y en parte de esta experiencia me gustaría que los médicos que ahorita están aquí, pues nos demos cuenta de que el modelo de atención paternalista se ha quedado atrás, ¿no? Y que actualmente tenemos que manejar un modelo de atención centrada en la persona y en la familia, ¿no? Siempre es en la persona, tratando de respetar pues nuestro derecho de autonomía y de decidir por nuestra vida, y siempre va a haber una repercusión en cuanto a la familia y el entorno y cómo se establece y hay cambios de roles, ¿no? Todo esto es como súper importante tenerlo en cuenta. Siempre que nos enfrentamos con diagnósticos terminales o situaciones terminales que no necesariamente pues, son cáncer, en mi caso veo más enfermedades crónicas terminales, es importante saber en qué momento se encuentra nuestro paciente en cuanto a la expectativa de vida y qué sentido le da a la vida. Y creo que encontraste el sentido de la vida que probablemente ya lo tenías, pero siempre cuando existe alguna enfermedad se ha visto que lo empezamos a encontrar más profundo o hacemos consciente ese sentido que tenemos a la vida, que es a lo que le llamamos espiritualidad, ¿no? No necesariamente la espiritualidad tiene que ir ligada a la religión. Entonces, bueno, prácticamente mi comentario fue ligado a que es importante, como médicos, tener ese modelo de atención centrada en la persona y la familia, y que hay un binomio importante, ¿no? Tanto la persona, que es la que decide, como la familia, porque en esas situaciones siempre hay muchas emociones y muchos sentimientos, y cada persona además tiene diferentes sentimientos y se encuentra en una fase de duelo completamente diferente, y hay que ayudar a la familia a lidiar con esto y al paciente, a la persona con la enfermedad, a lidiar con sus sentimientos y a que sepa lidiar con los sentimientos de lo que lo rodean, ¿no? Porque él mismo se siente incluso abrumado, pues por tantas emociones que pueden inclusive tener los familiares. Y algo también súper importante desde mi punto de vista Nada es que, más bueno, les recordamos que si pueden ser un poquito breve para que de tiempo. que en este caso pues tú tuviste el diagnóstico, pero cuando nosotros intentamos primero dar el diagnóstico a la familia, es muy importante hacerles saber que todos somos seres pensantes, bueno, al menos de que tenga alguna dificultad cognitiva, y que todos tienen derecho a saber en qué situación se encuentran. Gracias. Bueno, aquí rápidamente la María de los Ángeles Martínez Iturbe te manda a decir: maestra Mónica, muchas gracias por su presencia, no nada más en esta ocasión, sino en toda su actividad artística. Sí, siempre la he admirado y ahora con sus elecciones, por su pasión por trabajar y vivir y por su sensibilidad y fortaleza. Reciba un afectuoso abrazo. Bueno, pues yo nada más concretar un poquito que los cuidados paliativos es un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y de familias que se enfrentan ante estas situaciones de enfermedad avanzada y o terminal. Y en nuestra ley está desde el año 2009 en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, está en el reglamento de la Ley General de Salud y tenemos una norma oficial mexicana que nos permite como mexicanos tener acceso a todos estos servicios. Yo sé que aún es poco lo que se ha difundido los cuidados paliativos en el país, pero tenemos mucho que ofertar para los pacientes en esta etapa de la vida. Muchas gracias. Okay. Esta es de un médico, Ivette Fernández, dice, cuando un paciente no tiene capacidad de tomar decisiones activas y jurídica y éticamente, ¿quién determina las decisiones? Por ejemplo, mi mamá mandó a mi papá parapléjico con afasia a un asilo. ¿Qué es lo correcto? Bueno,
todo el tiempo se tienen que tomar decisiones por otros que no pueden tomar decisiones, como los bebés, y también, claro, con personas que a lo mejor sí tuvieron la capacidad, pero la pierden. Quien lo tiene que tomar, como ya no es el médico con el paciente, pues es el médico con el representante del paciente, que si no hay acuerdo entre los familiares, pues está establecido en qué orden tendría que reconocerse. A veces hay pacientes que no tienen familiares y entonces tiene que decidir el médico, pues quizá con la ayuda del Comité Hospitalario de Bioética. Pero bueno, yo no sé si esa decisión fue buena o mala, o sea, no quiere decir que cuando decide un familiar necesariamente sea la mejor decisión, ¿no? Entonces, el médico nunca se borra de su responsabilidad, aunque estemos hablando de que ya no debemos regirnos por el modelo paternalista en donde el médico decide todo. El médico nunca pierde su papel de que es el que tiene los conocimientos médicos y puede tener una opinión de lo que está bien y puede tener un juicio para saber cuándo algo no está bien, ¿no? Pero bueno, creo que la respuesta principal es que sí tiene que ser un familiar, un representante. Yo aquí voy a opinar porque el juicio es, mi mamá mandó a mi papá parapléjico con afasia a un asilo, ¿qué es lo correcto? Bueno, es que como decían, no solamente la enfermedad se centra en el enfermo, sino en los familiares. A lo mejor la mamá trabaja, a lo mejor no lo puede cuidar, a lo mejor la mamá está enferma, a lo mejor para la mamá es demasiado. Tenemos en la actualidad el síndrome del cuidador. Yo a veces opero pacientes de 99 años cuyo hijo de 79 está cuidando al papá. O sea, realmente estamos llegando a problemas sociales muy graves. Mónica tiene la enorme fortuna de tener una familia muy solidaria, presente, la adoran, pero hay otras personas que no es que no quieran a su familiar, sencillamente no pueden atenderlo, tienen que sobrevivir económicamente. Entonces, jurídicamente la mamá decide a dónde lo puede hacer para que el señor viva mejor de acuerdo a sus circunstancias. Totalmente, todo el tiempo tenemos que evaluar el contexto en el que el enfermo está viviendo y sus familiares también. Buenas tardes, mi nombre es Karen y yo vengo de Trabajo Social. Bueno, respecto a lo que comentaban hace un momento de la donación de órganos, me pareció, bueno, mencionaron que es a través del notario. Bueno, solamente quería hacer la aclaración que esto lo pueden hacer a través de la página del CENATRA, el Centro Nacional de Trasplantes, y existen dos formas. Una que es con la tarjeta de donador, solamente la llenan con sus datos y es de estarla cargando. Bueno, en este caso sí la familia tiene que estar de acuerdo para que cuando se dé el momento de la muerte ellos puedan dar su autorización. La segunda opción es entregando el formato legal directamente en las oficinas de CENATRA y este documento, bueno, como se aprueba en vida, ya no es revocable por terceros. Ok. Aquí viene otra pregunta de la enfermera Berenice Ramos, para ti. ¿Qué sugieres a los profesionales de la salud para orientar al paciente y a su familia en la toma de decisiones en relación a continuar o suspender su tratamiento farmacológico? Pues como opinó la doctora Asunción, pues decirles la verdad y según la verdad dicha, pues cada quien que tome su determinación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rogelio, soy matemático de la Facultad de Ciencias, pero también soy hijo de dos padres con cáncer, uno de los cuales vive en condiciones que me han llevado a reflexiones bastante siniestras, que me han hecho preguntar si verdaderamente vale la pena mantener el tratamiento. Mi pregunta era para los médicos, ¿cómo logran conciliar la noción de su obligación de ofrecer la información sin tomar decisiones por el paciente, con la noción de que un paciente no sabe nada y siempre se apoya de lo que opinan sus médicos, que supuestamente saben todo?
Y también para la maestra Mónica, si usted siente que recibió la información correcta en el momento correcto, o si siente que pudo haber llegado a la misma decisión antes o en algún mejor momento, a partir de la información que le dieron sus médicos, pues. Primero te respondo yo. Mira, la vida se me ha ido dando en un sentido lineal y para mi gusto correcto, porque he tenido la oportunidad de ir meditando cada fase de este asunto y la explicación de los médicos, más la inquietud de saber acerca de la enfermedad, más la circunstancia social y familiar, me ha ido haciendo pensar y tomar decisiones pausadamente. La verdad, no más que al principio, que fue una cosa súbita, lo demás he tenido oportunidad de irlo meditando cada día. Y al doctor Arnoldo Kraus le gustaría responderte. ¿Habrá un micrófono? Bueno, le respondo al matemático y otra pregunta que hicieron antes. Yo creo que el problema fundamental es que en México no tenemos la disciplina o la viabilidad de pensar en esto de la voluntad anticipada, que ya se expresó varias veces aquí en el consultorio. Caray. Perdón por el lapsus. Sí, bueno, es que yo sí les digo a mis pacientes. En el auditorio, la idea de la voluntad anticipada es fundamental para que no suceda cosas que han venido comentándose acá. Uno de los comentarios previos, que tiene que ver también con la del matemático, es qué hacer cuando una persona está muy enferma y carece de capacidades intelectuales. Yo divido a las poblaciones en cuanto a la confrontación de la muerte, pero regreso a la voluntad anticipada, en dos grupos. Unos pacientes que yo llamo mentalmente competentes y físicamente incompetentes, como el caso de la película de Amenábar, El mar adentro, que han de haber visto la película, que era un paciente que tenía lesión desde cervical, cuadripléjico, y que tenía toda la capacidad mental e intelectual para decidir quiero vivir, no quiero vivir, etcétera. Él es un paciente mentalmente competente, pero que no puede optar por la muerte porque no tiene cómo ingerir lo que quiere ingerir. Ese caso es parteaguas en la literatura médica, porque él murió por la mano de una amiga que le dio cianuro, que era lo que se usa para matar a las ratas, y murió por una hemorragia interna. Ese caso es parteaguas, y cuando digo ese caso, porque realmente, como la opinión de Mónica, que da ganas de hacer un testimonio y un pequeño escrito de todo lo que dijo Mónica, por supuesto, lo que quiero decir es que la sociedad civil se mueve mucho más rápido que la sociedad política, y más en México, por supuesto, ¿no? Bueno, claro, ya detuvieron a Yarrington y también a Duarte, por si no sabían, pero bueno, si no es de la sociedad civil que movamos todo esto, no lo va a mover nadie. Entonces, sesiones como esta sirven para eso, para pensar en la necesidad de la voluntad anticipada. Y el segundo grupo, respondiendo al matemático, a su comentario, son pacientes que están mentalmente competentes, pero físicamente, al revés, mentalmente incompetentes y físicamente competentes, es decir, enfermos que tienen un sufrimiento físico indecible, que les hace pensar en que lo mejor para ellos sería morir por medio de suicidio asistido, eutanasia, lo que comentaba Asunción Álvarez anteriormente, pero cuya cabeza ya no les permite decidir nada, pacientes con Alzheimer, con enfermedad como demencia senil, y que no tienen la capacidad de ir más adelante. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, es un problema muy serio que se podría solventar si existe esto de las voluntades anticipadas, que es algo que venimos desde varios frentes tratando de diseminar en México. Entonces yo creo que sí se pueden resolver varias de las situaciones aquí planteadas, pensando en este grupo de poblaciones, sí, cuando uno tiene 30 o 40 años, hace sus voluntades anticipadas, que además le facilita a la familia tomar decisiones muy complicadas, muy dolorosas y en ocasiones imposibles de tomar. Y desde ese punto de vista, el documento o lo que nos platica Mónica en este momento, pues nos invita a pensar a los que estamos en el auditorio, repito, para eso sirven estas sesiones, en la necesidad de las voluntades anticipadas, primero por la dignidad de uno, pero también para la familia, para no dejar problemas irresolubles al momento de tener que decidir qué se hace con estos dos grupos de poblaciones que yo comentaba. Okay. Bueno, ya el doctor Kraus
contesto esa pregunta. Aquí hay un comentario de Jimena Mendoza, médico general. Dice, desafortunadamente existen, como se comentaba, estructuras sociales que a lo largo de nuestra vida cuestionan nuestra autonomía, la ciencia, medicina, religión, moral, roles sociales, etcétera. ¿Te enfrentaste a estas, a todas estas obstáculos? ¿De qué manera te enfrentaste a ellas? ¿Qué reconoces alguna fortaleza en tu personalidad que te haya ayudado a mantener tus decisiones? Y felicidades por haberlo hecho con la sinceridad que se observa en tu persona y serenidad. Pues la verdad, no me tropecé con todo eso, no lo tomé en cuenta, es decir, no me influía de afuera para adentro, sino era de adentro para afuera la opinión circundada por mi entorno optimista y favorable. La verdad que el bastión de fuerza más grande que tuve en ese instante y tengo ahorita es Salvador. Yo quiero agregar algo que no ha comentado Mónica. La quimioterapia ella la recibió en Nueva York y las últimas quimioterapias eran experimentales con un gran deterioro en ella. La relación que guardaba ella con su quimioterapeuta mujer, una médico mujer, no era la mejor. Que me imagino que ella, la profesión de ser oncóloga médica realmente es muy difícil. Entonces ella misma se protege. Pero Mónica estaba cansada y la doctora no la quería escuchar y Mónica la obligó a que lo escuchara mediante una carta. Ya no sabemos si la abrió, si no la abrió, pero se la dejó. Se la dejó expresando su enojo por no permitir esta relación médico-paciente y su deseo de parar. La quimioterapeuta, por otro lado, se ha comunicado con el quimioterapeuta de aquí de México recomendando que Mónica continúe en la quimioterapia, pero sin atreverse a hablar con ella, porque a lo mejor como artista, pues te admira mucho. Buenas tardes, yo vengo de la Facultad de Derecho. Mi pregunta es para los médicos. Con esta relación que están diciendo médico-paciente, ¿están preparados para la crisis sanitaria que enfrenta México en el supuesto de que en el IMSS y en el ISSSTE los números están ascendiendo en cuanto a enfermedades terminales? ¿La disciplina se va a complicar para ustedes? ¿Están preparados para ello? Pues la respuesta es no. O sea, afortunadamente estamos oyendo el testimonio de Mónica, pero es excepcional. Es excepcional porque tiene una familia excepcional, porque tiene recursos excepcionales y porque vive una situación de excepción con una personalidad y una autonomía muy particular. La mayoría de los enfermos, sobre todo a nivel público, no tienen estas posibilidades. No tienen un médico que los escuche, no hay recursos ni diagnósticos ni terapéuticos para darles un buen vivir. Hay mucha gente que no debía haber fallecido y fallece por problemas de falta de recursos. Así es que no estamos preparados y lo peor de todo es que no nos estamos preparando. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar? Aquí. Hola. Acá arriba. Bueno, mi nombre es Sebastián, soy médico general también. Muchas gracias, maestra Mónica, por compartir. Pero mi pregunta va más dirigida hacia la doctora Asunción. En este caso particular se me hace que la maestra tiene todas las posibilidades, excelente familia, conocimiento, educación, todo eso. En dado caso de que el paciente no tenga tantos recursos o que tengas una relación con el paciente muy vertical en el sentido de preparación, ¿qué herramientas podría tener el médico para poder tratar de igualar esta situación y poder darle ese poder al paciente para que el paciente pueda decidir, pueda tomar decisiones de este tipo y que no sea influenciado por parte del médico? Lo voy a decir de una forma que va a parecer que obviedad. Tiene una herramienta poderosísima que es la comunicación.
Lo que pasa es que también hay que practicarla y también hay que darse tiempo, que también es un recurso muy escaso, y realmente estar convencido de que el personaje más importante es el paciente. Y yo lo decía antes, a veces parece que los más importantes son los médicos y todo lo que tienen que hacer, que desde luego es importante y necesitamos médicos que se sientan bien haciendo lo que hacen, pero realmente es la comunicación. No va a ser lo mismo comunicarse con un paciente que tiene un doctorado que con un paciente que llegó a segundo de primaria, pero se puede comunicar porque finalmente de lo que se trata en la atención médica es de problemas de la vida, de la enfermedad, de la muerte y de lo que uno quiere para la vida y no quiere. Eso se puede hacer en una comunicación, si se tiene la disposición. Y creo que nos está faltando también en la formación darle más importancia a eso para que los médicos se sientan cómodos comunicándose, porque también es que muchas veces creen que están diciendo cosas que no deberían decir, no saben si deben de hablar de esto o no. Entonces, cómodos, confiados y empáticos. Nada más me gustaría compartirles una frase que me gustó mucho de un intensivista respecto a la comunicación, que la comunicación se debe tratar con el mismo énfasis, precisión e importancia como la colocación de un catéter venoso central, y eso nos enseña en medicina. Claro. De hecho, sí hay un gran movimiento médico a nivel internacional y en México se está dando de empoderar al paciente, de darle voz, pero en un país como México, en donde la cultura en general es pobre, que los pacientes no se atreven, los médicos somos muy jerárquicos, les cuesta mucho trabajo y depende mucho de nosotros, los médicos, el personal de salud, las enfermeras, poder facilitar el empoderamiento, el cuestionamiento del paciente. Sí es una responsabilidad del personal de salud mejorar esto. Bueno, este es un comentario de María Sara Palacios Méndez, que dice que es sedentista, no, pero lo pone como soy ama de casa y sedentista, o sea, es una mujer completa. Por mi experiencia personal ante la asistencia de salud, falta en muchos casos información hacia el paciente y sus familias. Hay la soberbia médica del mantener la vida por sobre la calidad de vida. ¿Es un comentario que se hace? No. Y sería la última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Regina Sánchez Macías, aquí estoy. Soy estudiante de rehabilitación y tengo dos preguntas, una hacia la maestra Mónica, que es, después de esta experiencia que ha tenido, ¿cómo ha pues, influido el tema de voluntad anticipada en su familia? O sea, ¿su familia ha pensado después de pues, este acercamiento hacia la muerte en tener una voluntad anticipada? Porque como bien dice, uno nunca sabe cuándo se va a morir y pues no sé cuántos años tengan sus hijos, ¿no? Y la segunda es hacia los médicos y como médicos, ¿ustedes creen que sea correcto el término de voluntad anticipada cuando se hace por terceros? Porque con lo que yo entiendo es que una voluntad anticipada es lo que uno quiere antes de que suceda algo. Y de hecho el otro día estuvimos revisando los formatos de voluntad anticipada en clase y decía que es para un enfermo terminal los que ofrecen como tal en un hospital. Y esto también viene mucho a mi mente en el sentido de por qué no ofrecer antes estos formatos que se dan de voluntad anticipada sin que sea como tal una etapa terminal. O sea, puede existir el hecho de que sea una enfermedad crónico-degenerativa, pero pues también se tendría que ofrecer como este tipo de formatos para que los pacientes tengan esta opción. Contesto primero. Claro que mi esposo y yo lo hemos platicado muchísimo y tanto él como yo ya tenemos los papeles firmados. Mis hijos será su voluntad, ver por su voluntad y bueno, pues ya ellos decidirán lo que tengan que decidir. Sí, en efecto hay una confusión. Yo creo que las que están tomando la clase con la doctora Navarro están en las mejores manos para aclararla. Hay una confusión cuando se hizo esta ley de voluntad anticipada, que fue un gran avance,
En realidad se estaba refiriendo, si uno lee la ley, al derecho de los pacientes terminales conscientes a rechazar tratamiento en el momento. Y a eso por error se le llamó voluntad anticipada. Y después, pues ya que se había hecho ese error, dijeron, bueno, pues que también sirva para la verdadera voluntad anticipada, que es la que hace uno por anticipado. Pero por supuesto que eso ha creado mucha confusión, porque uno dice, bueno, pero ¿de qué voluntad anticipada hablas? De la que pide el paciente. Entonces, lo que esperemos que pronto, y estamos trabajando en eso, se pueda aclarar y llamar a cada cosa por su nombre. Una cosa es el rechazo de un paciente a tratamientos y otra cosa es la voluntad anticipada, que se hace por anticipado, sin saber si se va a usar, nada más por si acaso se necesita después. Y un comentario, la voluntad anticipada se puede ir cambiando anticipadamente todo el tiempo, ¿no? O sea, no, ahorita queremos una cosa, pero a lo mejor dentro de 2 días no la queremos, o sea, esto es algo que es muy versátil, porque a lo mejor yo que supuestamente estoy sana, yo tengo firmada mi voluntad anticipada, pero a lo mejor dentro de 2 años prefiero que no eso y sí esto. Pero además luego viene el problema de que llega el paciente y nadie sabe que tiene una voluntad anticipada. Así es que sí, entramos en muchos bemoles, pero sería ideal que cada quien decidiera, cada uno de nosotros, qué es lo que quiere de atención médica. Nosotros lo llamamos, bueno, no hay un formato como la voluntad anticipada, pero nosotros lo llamamos como conocer las directrices avanzadas de lo que quiere. Gracias. Y nosotros conocemos a ese término como conocer las directrices avanzadas de lo que quiere el paciente. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, Mónica, por esta lección que nos has dado a los médicos hoy, en general a todo el auditorio. Hace 3 años iniciamos las actividades de este seminario y ciertamente siento que hoy alcanzamos la cima del seminario. Y resulta que se da en condiciones en donde una paciente le habla a los médicos y los médicos escuchan, los pacientes los médicos le hablan a la paciente y la paciente escucha y nos comunicamos en una situación ciertamente excepcional. Te agradezco mucho tu serenidad y tu lucidez, ha sido verdaderamente una lección. Muchísimas gracias. Es cierto, y cuando se habla de el tabú de la muerte, es una realidad absoluta. En la Facultad de Medicina no abordamos el tema de la muerte de una manera formal. Se toca de rozón paralelamente, a veces de una manera un tanto muy esquiva, desde luego, cuando tendríamos que abordarlo de una manera completamente diferente, y ojalá que tengamos oportunidad de volver a reflexionar sobre esto con personajes tan extraordinariamente claros como Mónica. Muchas gracias. A continuación vamos a tener unos comentarios por parte de las organizadoras del seminario en relación al logotipo del seminario. Y nada más les recuerdo que la próxima sesión no va a ser aquí, va a ser en el Instituto de Fisiología Celular por motivos de problemas de calendario. Pero muchísimas gracias de verdad.